¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles a esta nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa. Un programa que ya lleva 6 años en nuestra plataforma y que está para poder entregarle la información, la perspectiva, el análisis, y yo diría, digamos, que si yo, los escenarios, la hipótesis que se manejan respecto a una serie de problemas, tanto a nivel internacional, a nivel regional y, por supuesto, también a nivel doméstico. Es un programa que se transmite por Mundo TV, la señal de cable Mundo, desde Antofagasta hasta Los Lagos. Una entrega que se hace con alta calidad en HD y que usted puede también ver en otras plataformas, otros operadores de cable, como el caso, entre otros, de Telecauquene, Ñublevisión, que nos permiten estar prácticamente en todo el territorio nacional semana a semana. Como le decía, en nuestra sexta temporada estamos muy orgullosos de eso, porque Infogate es un medio de comunicación independiente que busca justamente dar un aporte a lo que es el conocimiento y la mejor información que cada ciudadano debe tener para poder, ¿no es cierto?, tener la capacidad de consolidar y aportar a una consolidación de nuestra democracia, pero también entregar elementos de anticipación y con transparencia y, por supuesto, objetividad. ¿Ya? También estamos en Radio Longuena en Concepción, pero además usted nos puede seguir a las redes sociales de Infogate, tanto en X, ¿no es cierto?, como hoy día se denomina el ex Twitter, Threads, que es la nueva, digamos, plataforma de redes sociales similar a X o Twitter, a Facebook, YouTube y, por supuesto, en Instagram. Y ahí le pedimos que nos dé un like, que nos dé un like y que efectivamente, y que nos permita ir aumentando nuestra cantidad de suscriptores y las visualizaciones que tenemos en lo que es nuestro foco tan importante en la política internacional, nacional, defensa, seguridad, y por supuesto también tendencias, que es una de las cosas relevantes y que a nuestro editor le importan muchísimo. Así que, por favor, síganos en todo eso porque es importante. Y por supuesto también agradecemos a Joyería Auros, una joyería que no solamente tiene los elementos propios de un negocio de esta naturaleza, sino que además ofrece, y que siempre nosotros destacamos y agradecemos que nos permitan hacerlo, que es la idea de que compre estas pequeñas barritas de oro, que tienen distintos precios, y usted lo puede acomodar a sus capacidades, pero lo relevante es que si usted va comprando estas barritas de oro, en la práctica hace un ahorro, hace una inversión. Ahora, estas barritas de oro es una onza de oro. Es decir, por ejemplo, las son chiquititas. O sea, pero usted puede sumar varias chiquititas, digamos, y finalmente tiene un buen capital guardado, que no se desvaloriza, pues lo puede tener en su casa, lo puede tener en el lugar más seguro que usted estime, pero también lo puede usar de regalo para el nieto o nieta que llegó, para el hijo que se graduó, la hija que recibió su título, etcétera. Hay una serie de oportunidades. O para su pareja, ¿no es cierto?, que, digamos, le hace ese regalo. Ahora, una onza de oro, cuando usted compra esa barrita, además, por ser una onza de oro, está libre de impuestos. Ahora, usted mira, ¿cuánto es una onza de oro? Bueno, son 28,3 gramos. ¿Ya? O sea, vale decir, es pequeña, ¿no? ¿Qué sé yo? Y usted puede ahí ir eligiendo y viendo todo lo que es. Joyería Auros, que es una joyería que piensa en usted, que piensa en su mejor inversión para que tenga el ahorro a futuro. La semana, y eso es evidente para todos, está marcada por lo que ha sido la irrupción sorpresiva de un grupo terrorista que jamás dentro de lo que es el Medio Oriente y particularmente en la zona de Palestina, particularmente la Franja de Gaza, y la manera en que finalmente ingresa a Israel y que ha dado ya como una serie de impactos, no solamente en Israel por todo lo que eso ha significado, sino que también en el Medio Oriente y en el resto del mundo. Para poder conversar sobre eso, digamos, tenemos en suerte, afortunadamente, a quien hoy día ha sido recientemente designado como director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Usted preguntará qué cosa es eso, ya la vamos a explicar. Pero estamos hablando del vicealmirante en situación de retiro, Ronald McIntyre, que luego de un concurso público finalmente arriba a poder dirigir esta academia que es de mucha importancia en los estados y en todos los países, porque tiene una responsabilidad de poder mirar en términos de investigación, en términos de escenarios, en términos de asesoría y ayuda permanente desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, de ser un aporte y un soporte para la toma de decisiones en el Estado. Vicealmirante Ronald McIntyre, un agrado poder saludarte y, bueno, y felicitarte también por esta reciente designación con todo lo que eso significa. Muchas gracias, Guillermo, y muy agradecido de la invitación. ¿Sí? Digamos, Ronald, cuéntanos un poco, porque tú eres vicealmirante, o sea, uno habla de la Armada, y uno piensa que la gente de la Armada lo único que hace es estar en los buques, qué sé yo, o la infantería marina, o se la pasan caminando o se la pasan navegando. Y digamos, Bueno, ¿cómo?
¿Ah? O sumergidos o volando. Exactamente, además Algunos que tenemos submarinos, no hay que olvidarlo. eh, Entonces cuéntame, ¿cómo ha sido tu trayectoria? ¿Quién es Ronald McIntyre? ¿Cómo llega acá? Además, tú vienes de familia naval, de todas maneras. a ver, yo ingresé a la Escuela Naval en el año 1978 y me gradué a finales del 82. Ya. Eh, Me gradué como especialista en artillería de misiles el año 87 y casi toda mi vida la hice a bordo de los buques, ¿Mm? principalmente en la escuadra y en el comando de lancha misilera. Eso, básicamente mi carrera ha sido bastante operacional, muchos ¿Mm? años embarcados, más de 20. Así que fui después designado primero como director de recuperación de unidades de la Armada, es decir, estaba a cargo de todo lo que era la reparación de buques en nuestros astilleros, por parte de la institución, digamos. Posteriormente fui comandante en jefe de la escuadra. Después me desempeñé como comandante en jefe de la primera zona naval. Ahí tuve la oportunidad, en tres oportunidades, en participar en operaciones de mitigación de desastres. El 2014, como comandante de operaciones humanitarias en el incendio de Valparaíso. Y posteriormente fui jefe de la defensa el año 2015, perdón, y 2017. En Valparaíso también producto de incendios que hubo ahí. Posterior a eso, fui designado comandante de operaciones navales y una vez que me retiré, me dediqué a la docencia en la Academia de Guerra Naval, ¿Mm? donde impartí clases en la Cátedra de Operaciones Navales. Así que eso, en forma muy resumida, ha sido mi desempeño profesional hasta ahora, en que participé en este concurso público y la ministra de Defensa me nombró como director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Sí, me sorprendió que entre todos los que participaron había más de 100 postulantes. ¿Ya? Para hacer. Uh, sí, sí. A mí también me Sí. sorprendió, te digo, Frank. Sí, no, me imagino. Oye, Ronald, ¿tú también estuviste como delegado naval en algún país o no? Estuve como agregado naval en Londres Ya, eh, durante 2 años, fue jefe de la misión naval allá. También tuve experiencia, viví en Israel un año y lo sé. medio, Sí, sí, me acordaba de eso. de un proyecto de la Armada en esos años. Y también tuve la oportunidad de ir a buscar a dos buques extranjeros, la fragata Williams como segundo comandante y posteriormente la fragata Almirante Riveros como comandante en Holanda. Y, y la- eh, ¿qué te- ¿cuál es tu experiencia? Tú has estado 20 años navegando. Digamos, yo tiendo a pensar, bueno, yo he tenido oportunidad por lo que me dedico también conocer los buques, conocer las instalaciones navales, saber lo que se hace. Pero yo tiendo a pensar que un comandante de buque, un segundo comandante, un oficial en general, en definitiva, o sea, vivir tantos meses en un buque, ¿ah? Significa desarrollar capacidades especiales de liderazgo, imagino yo, porque hay que hacer que todo Bueno, funcione. Digamos, hay especialistas. Es decir, la persona vale más bien por la capacidad de sus funciones, digamos, y no tanto por el grado, me imagino yo. bueno, en particular la vida en el mar a uno no solamente le impone algunos desafíos en la parte de mando, sino yo creo que también le impone desafíos de vida. Es decir, vivir por largo tiempo en espacios confinados no hace ser de una manera especial, donde el tema de la tolerancia, el respeto por el prójimo, la limpieza, el que esté todo bien ordenado, se parte transformando casi en un hábito, porque efectivamente, si no viviera en un espacio pequeño, sucio, con mal ambiente de trabajo, sería terrible. Entonces, a todos los marinos nos pasa que desde chicos, desde que vamos a la Esmeralda, eso nos va de alguna manera forjando el carácter. Así que efectivamente es una forma de vida y una forma de vida que de alguna manera te hace desarrollar virtudes bastante específicas. ¿Ah? Y obviamente que también desde el punto de vista del mando es algo bastante especial porque uno tiene la responsabilidad de la dotación del buque compuesta por hombres y mujeres y obviamente que eso tiene una responsabilidad bastante grande. Y obviamente dirigir a todas las personas hacia un objetivo común, eh, asegurar todo lo que tenga que ver con lo que es la vida de las personas que viven a bordo del buque, es muy importante. Así que también es un gran desafío y un honor también ser comandante de un buque, sobre todo una unidad de combate. ¿Sí? Y ser comandante de la escuadra,
O sea, ver que todos los buques se mueven al mismo tiempo, hacer los ejercicios, porque significa... ¿Cómo es la experiencia de hacer ejercicio? Bueno, en la jerga militar, cuando se hace ejercicio con otro país, se llaman ejercicios combinados. Cuando se hacen ejercicio con los propios, con nacionales, son conjuntos. ¿sí? ¿Cómo es esa experiencia de hacer ejercicios combinados con países que funcionan quizás de otra manera? ¿Hay estándares comunes en todo eso? Sí, existen estándares comunes, los procedimientos tácticos para conducir las fuerzas en general son bastante comunes y son empleados por gran parte de las marinas del mundo occidental. A mí me tocó participar como comandante de la Ribero en el ejercicio RIMPAC. Ahí, por ejemplo, yo que era el comandante de esta unidad chilena, fui comandante de una unidad de acción de superficie que estaba compuesto por un crucero norteamericano, una fragata canadiense y un guardacosta norteamericano. Y con ellos tuvimos gran parte de ese ejercicio, la parte previa, que básicamente son ejercicios antes de lo que son los encuentros tácticos, que ya más digamos, adelantados posteriormente. Eh, Hace de que efectivamente nuestro entrenamiento que hacemos rutinario en Chile nos sirva efectivamente para poder conducir estas fuerzas en multinacionales. Eh, de hecho, por ejemplo, en la escuadra, todo lo que son los procedimientos radiotelefónicos son en inglés. Son todos en inglés. Entonces, no hay un cambio muy sustancial para nuestra gente en estar en un ambiente nacional Ujú. como en un ambiente combinado. ¿El RIMPAC qué cosa es? ¿Eso dónde se hace? Se hace acá en el Océano Pacífico, o sea, porque aquí hablamos de océanos. Es decir, Normalmente uno inicia esta actividad en San Diego. Es ya, una actividad, un California. ejercicio naval más grande del mundo, que es conducido por la tercera flota, que tiene Ya, su base en San Diego. Normalmente ahí viene la primera desplazamiento desde San Diego a Hawái. Normalmente uno lo hace acompañando a algún grupo de tarea norteamericano. En el caso mío fue norteamericano y japonés. Y por lo tanto íbamos realizando distintos ejercicios ya para ir, podríamos ir elongando antes de entrar ya, ya al ejercicio principal. Y posteriormente es un mes de actividades en la mar, en cercanías de Hawái, donde se hacen una serie de ejercicios preparatorios de distinto tipo, tiros de superficie, tiros antiaéreos, ejercicios antisubmarinos, ejercicios de vuelo. Eh, por ejemplo, me tocó muchas veces cumplir guardia de rescate con esos portaaviones cuando hacían operaciones aéreas. Y bueno, hay una serie de ejercicios que de alguna manera lo van preparando para la fase final del ejercicio, que es un encuentro táctico en que se divide una fuerza azul con una fuerza roja, la fuerza roja ya. obviamente adversaria, y se hace todo un ejercicio de manera lo más realista posible para llegar finalmente a la etapa final con el PhotoX, donde finalmente termina este ejercicio que, como te dije anteriormente, es bastante grande. Ronald, voy a aprovechar tu experiencia, la verdad, antes de entrar al tema de fondo que nos convoca. ¿Por qué es necesario que los estados tengan fuerzas armadas? ¿Por qué se dice de que para poder mantener la paz es necesario tener fuerzas armadas potentes, fuertes, equipadas? Porque hay muchos civiles que dicen, oye, si no tuviéramos fuerzas armadas, digamos, estaríamos en un mejor mundo, porque así no gastaríamos plata en su equipamiento, no gastaríamos plata acá, etcétera. Entonces, bueno, están las dos visiones y un poco ¿cómo es tu reflexión? Porque tú has estado, digamos, como parte importante de tu vida en las Fuerzas Armadas, pero también has desarrollado academia, también has desarrollado cosas en el mundo privado, en el mundo civil. ¿Cómo sería tu reflexión, digamos, en torno a eso? Bueno, la naturaleza humana. El ser humano tiene virtudes, pero también tiene defectos. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas, la capacidad que tiene un país de defensa es tremendamente importante porque de alguna manera asegura de que el país se pueda desarrollar en buena forma, en paz. Si no hay seguridad es muy difícil que exista desarrollo. Y lo que provee la seguridad internamente obviamente son las fuerzas de orden público y lo que provee la seguridad externa son las Fuerzas Armadas, que tienen más que nada su labor de disuasión. ¿Qué Pero cosa es la disuasión? la disuasión es un ¿Ya? efecto que produce en la persona que tiene alguna intención de agredir a un estado determinado y que de alguna manera le dice, oye, ¿sabe qué más? Esto, el costo que va a tener esa acción va a ser mucho mayor que los beneficios que podría obtener
en esta supuesta agresión que estamos hablando teóricamente. Sí, sí. Ese es más o menos lo que se le presenta al adversario. Es decir, oiga, ojo que si usted hace esto, los costos que va a pagar van a ser muy altos. Eso es lo que es la disuasión. Ahora, alguna vez la disuasión falla. Veamos Ucrania, Por ejemplo. por ejemplo. Veamos lo que está pasando ahora en Gaza y en Israel. Sí. Eso cuando la disuasión falla, obviamente que estas fuerzas armadas tienen que tener la capacidad real para poder enfrentar esa agresión y obviamente que la disuasión se compone de dos elementos que yo creo que son fundamentales. Uno, que es la capacidad militar real que exista. Y cuando hablamos de la capacidad militar, no solamente de, como dicen algunos, los fierros, sino que Sí. el conocimiento, la capacidad de nuestra gente, la instrucción, la educación que tienen. Y además tiene que haber una voluntad del conductor político de, en caso que sea necesario, emplear esa fuerza. Entonces son los dos componentes que de alguna manera tienen que estar ahí para que efectivamente la disuasión no fracase. Sí, ¿Mm? ya, después vamos a volver sobre eso, lo que está pasando digamos, en Israel. Ya, pero la NEPE, vayamos, ¿qué cosa es la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos y qué cosa quieres tú mirar, qué hacer ahí? Porque tomas la conducción, entiendo que son 4 años, ya, digamos, y tiene que haber presentado un plan, en fin, Correcto. en términos, para poder, bueno, ¿qué cosa va a hacer la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos? Son 3 años realmente, ¿eh? En Son 3 años, perfecto. con posibilidades que puedan ser aumentados otros 3 años más. Bueno, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos nace inicialmente como Academia de la Defensa. Estamos hablando del año 47. O sea, la primera legislación importante acerca de la defensa que se hace en el siglo pasado, yo creo que es después del ataque de Japón a Estados Unidos en Pearl Harbor, la guerra llega a nuestro vecindario del Pacífico y ahí se toman una serie de decisiones. Una entre esas era desarrollar esta academia que le permitiera a los oficiales que ya eran coroneles, capitanes de navío, eh, meterlos más en el nivel político y en el nivel estratégico, conducción política y estratégica relacionado con lo que es la defensa. Eso se mantuvo por un bastante tiempo, se hacían cursos que inicialmente eran del ejército, posteriormente se unieron al resto de las Fuerzas Armadas. El año 75 se crea la Academia Superior de Seguridad Nacional, la SUSENA, y ahí también con la visión de que estos capitanes de navíos coroneles que habían estado en las respectivas academias de guerra bastante antes en su carrera, estamos hablando de que normalmente van en el grado de mayor o capitanes de corbeta, volver a traerlos a las aulas para actualizarlo con ciertos conceptos y obviamente que también sumergirlo en este ambiente político y estratégico. El año 86, si no me equivoco, se le cambia la denominación a la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Y lo que hacemos nosotros a través de lo que es la docencia, la vinculación con el medio y la investigación es armar la comunidad de defensa en Chile y sobre todo atraer a la comunidad civil a que se integre esta comunidad de defensa. Esa es nuestra labor principal. Hacemos acá docencia, tenemos en este momento programas de distintos de diplomado, de magíster, tenemos un doctorado en la actualidad, realizamos investigaciones específicas que nos demanda en algunas oportunidades el Ministerio de Defensa, porque nosotros también le proveemos al Ministerio de Defensa el servicio de investigación específica, académicas, teóricas, con respecto a temas que sea necesario resolver. Y con vinculación con el medio, realizar con una serie de otros institutos de educación superior y otras instituciones, obviamente, tareas de promoción de lo que es la defensa en Chile. Así que eso más o menos en forma muy Ya, resumida lo que hacemos nosotros como ANEP. ya. ¿Y tus desafíos para estos 3 años? Bueno, acá hay varios desafíos, ¿ah? Primero, digamos, estabilizar todo lo que es el régimen interno de la academia, de manera que ya en este momento el subsecretario de Defensa nombró al subdirector administrativo y a la subdirectora académica, Tomás Orellana y Carolina Sancho, que ya están en posición, así que ya estamos trabajando juntos. Nuestra principal desafío, obviamente, que es que tengamos una oferta académica atractiva para poder incentivar la participación de una mayor cantidad de personas civiles y sobre todo mujeres que participen en lo que es la comunidad de defensa. Tenemos poca participación, hay algunas brillantes
integrantes de la comunidad de defensa y creo que podemos hacer mucho más al respecto. Y obviamente que para nosotros es fundamental promocionar esta actividad en la defensa, porque efectivamente yo creo que la defensa no solamente lo compete a los militares, sino que a todo el país. Así que eso es uno de los grandes desafíos que estamos tratando en este momento de implementar. ¿Mm? ¿No? Y con eso, bueno, o sea, eso significa, yo diría, fortalecer la oferta académica, imagino yo, digamos, que si yo, digamos, de generar las nuevas líneas de investigación conforme a los desafíos futuros Bueno, del país. ¿Ustedes se preocupan del futuro de los escenarios de bueno, seguridad o de defensa? estamos también, nosotros acá tenemos nuestro laboratorio de perspectiva y simulación, Ya. eh, que de alguna manera estamos implementando un observatorio que nos presente distintos escenarios, los más probables que se pueda presentar, con una visión de 40 años plazo. Ya ese proyecto se está trabajando y esperamos ya instalarlo en nuestra página web prontamente. Yo creo que es importante hacer entender a toda la opinión pública lo importante que es mirar estos posibles futuros para tomar las medidas adecuadas antes que esto llegue. Siempre hablamos de que pueden aparecer cisnes negros, Claro. esos son limitados, ¿no? Son muy impactantes, pero obviamente que es muy difícil poder predecirlo. Pero sí existen ciertas tendencias que uno se da cuenta ahora, el cambio climático, el tema de las migraciones, futuras pandemias, o sea, hay una serie de cosas que uno puede ya ir intuyendo que se pueden presentar en este futuro mediano y obviamente que eso es un insumo primordial, creo yo, para posteriormente hacer políticas de defensa, desarrollar estrategias nacionales, etcétera. Y eso es lo que estamos tratando de integrar ahora acá en la. A ver, Donald, digamos, tomemos el avión y vámonos a Israel, digamos, qué sé yo. ¿Qué pasa? Ya, a ver, sabemos de que el ataque fue sorpresivo, por lo tanto hay una serie de cuestionamientos respecto a si la capacidad de seguridad, defensa e inteligencia de Israel fueron vulneradas o no. Bien sabemos que muchas veces la inteligencia existe, pero el conductor político no la escucha, Bueno, digamos, o es importante. Mm. y claro, o sea, es que, pues, claro, o sea, que para todos piensa que la inteligencia es una suerte de comodín, de como pega todo, o sea, digamos, y la verdad que no es tan así porque depende de las Es decisiones fácil echar políticas, la ¿no? culpa a la inteligencia. No, digamos, y la inteligencia además tiene el problema, o sea, el problema, y es un problema para la opinión pública, ¿ah? De que no puede hacer gala de los triunfos que tiene. ¿Ah? Obvio, Claro, sino no te puede que defender. Así es. Entonces, digamos, pero Grupo Jamás, ¿cuál sería, digamos, un enfoque adecuado para poder empezar a entender lo que ha sucedido hoy? Sin entrar a la historia, porque esto tiene una gran historia hacia atrás, que si queremos hacerlo antes de Cristo y de ahí en adelante, y podemos estar horas con eso. Ya, digamos, lo que pasó ahora, ¿cuál es el impacto de una situación como esta en el escenario, digamos, internacional en el que hoy día se encuentra el mundo, con la guerra de Ucrania, con el conflicto entre China y Estados Unidos, con todos los planes que había para Medio Oriente? Bueno, ¿cómo cae esto ahí? Bueno, este mundo ideal que se pensó que iba a ocurrir después de la caída del muro de Berlín no llegó al final. ¿No? De nuevo, la naturaleza humana. Eh, Obviamente que, como bien tú dices, el conflicto palestino-israelí es de larga data y con pocas posibilidades de resolución, yo creo. Eh, Ahora, esto es un conflicto irregular, es asimétrico. Hamas es un grupo terrorista, radical, de características religiosas. Eh, Hay que acordar de que no se puede hablar de que jamás el representante del pueblo palestino es una parte, ¿no es cierto? La autonomía palestina, la autoridad de la autonomía palestina fue expulsada del gobierno de la Franja del Gaza y fue tomada por Hamas. Entonces también hay una rivalidad muy grande entre el grupo Fatah con Hamas. Eh, Así que es bien importante ver esto porque de repente tratamos de ver esto desde un punto de vista racional y es bastante difícil poder encontrar una racionalidad de lo que ocurrió. Eh, Uno, por el salvajismo que se vio en este ataque,
donde no hubo misericordia con personas civiles, niños, ancianos, etcétera. Y por el otro lado, sabiendo de que Israel tiene una capacidad absolutamente avasalladora con respecto a la capacidad que tiene Hamas para poder infligir algún daño que tenga repercusiones estratégicas. Entonces, yo creo que aquí hay que conjugar una serie de elementos que se están presentando y que obviamente yo soy pesimista, desgraciadamente, con lo que va a ocurrir más adelante. O sea, no, yo no veo una salida negociada ahora, en el futuro más cercano. Los indicios que existen ahora, hasta el momento, que son bastantes, hacen ver que acaba de haber una ofensiva potente y sostenida por parte de Israel, una ofensiva terrestre me refiero, y que está destinada, yo lo escuché del vocero oficial de la Fuerza de Defensa de Israel, con un estado final deseado que se lo entregó el conductor político a las fuerzas, súper específico. ¿Ah? Uno es eliminar la amenaza de la capacidad militar de Hamas. Eso es sumamente decidido. O sea, la capacidad militar de Hamas va a ser destruida. Eso es lo que plantea el Estado final deseado. Y lo segundo, de que Hamas no pueda gobernar en la Franja de Gaza. Esas son las dos cosas que le impuso el poder político a el conductor estratégico. Obviamente que esos estados finales deseados tienen que ser traducidos ahora en objetivos estratégicos, objetivos operacionales, y uno puede prever, además por la cantidad de reservistas que están siendo llamados al servicio activo, estamos hablando de 300.000, Así es. número sumamente importante. Un despliegue de fuerzas de infantería, artillería, blindado, etcétera, ¿cómo se llama? En la frontera con Gaza, la formación de un gobierno de emergencia nacional con un gabinete de guerra. Entonces, cuando tú vas sumando todo esto, las alarmas se encienden. O sea, que efectivamente yo creo que va a haber una ofensiva terrestre que va a perdurar en el tiempo y estos objetivos no se logran solamente con ataques aéreos. No, pues tiene Aquí que haber despliegue terrestre. va a haber un despliegue terrestre y va a haber un despliegue terrestre en una zona urbana. Estamos hablando de que esta es una zona que tiene eh, 12 millas, perdón, claro, son 40 nuevamente kilómetros. por 5 millas, 25 Mm. por 5 más o menos, donde viven 2,5 millones de personas, o sea, es urbano. Entonces, el ambiente de la guerra urbana es tremendamente complejo, va a causar muchas bajas, los dos bandos. Pero aquí hay que ver el impacto psicológico que sufrió el Estado de Israel con este ataque, que no lo pueden dejar pasar por alto, o sea, esa es una realidad. Sí, como te digo, mi visión es más bien pesimista con respecto. Esto no se va a resolver pacíficamente, creo, desgraciadamente. Y esto se va a extender por un tiempo. ¿Mm? No, o sea, a mí no me cabe duda de que hoy día la definición es qué tipo de despliegue terrestre se va a hacer. Digamos, si va a ser crítica de invasión o bajo operaciones específicas de rescate de rehenes o Y, de ubicar y y- eliminar a los jerarcas. y me tengo que hacer una combinación. O sea, primero que nada, Israel, creo yo, hoy día escuchaba que tenían confirmado 97 personas que han sido secuestradas y que están en este momento en la franja. 97. Israel no va a permitir de que, ¿cómo se llama? Iniciar una ofensiva sin haber hecho un intento de poder rescatar a estas personas. Así que yo creo que efectivamente, inicialmente, lo que va a tratar de hacer Israel es rescatar a estos secuestrados, que están en este momento en la franja del Gaza, para ahí tener más libertad de acción y poder ya efectuar una invasión ya más convencional, creo yo. Sí, no, pues, o sea, bueno, yo creo que ahí están todas las opciones abiertas. A mí me interesa, ¿qué significa, digamos, un gabinete de emergencia? Digamos, yo sé que tú has estado en Israel y creo que, bueno, que todos nos hemos preocupado de eso. Porque ¿Mm? finalmente Netanyahu, digamos, a mi modo de ver, y ahí como quedo abierto a tu consideración, Netanyahu finalmente, al aceptar un gabinete y generar un gabinete de emergencia, digamos, finalmente tiene contrapeso, porque finalmente no queda amarrado a su coalición política, que es más ultra que él incluso, sino que queda amarrado ya al objetivo del Estado de Israel, donde Israel, impresionante, he conversado con varias personas en Israel, todos están de acuerdo que en este minuto hay que estar unidos. Después veremos la diferencia, pero en este minuto Exactamente. vamos a estar. Entonces, y ahí en ese gabinete participa el ministro de Defensa, participan los líderes de la oposición, del Parlamento, por lo cual es un peso contra peso, por lo tanto pueden haber ciertas diferencias en cómo se baje esas dos instrucciones que yo creo que se van a mantener.
por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que la principal señal que se quiere dar con esta formación de este gabinete de guerra y este gabinete de emergencia nacional es la unión del pueblo de Israel con respecto a este enfrentamiento y esta guerra que están enfrentando con Hamas. Y que la primera señal que se está dando acá, todo el pueblo de Israel está unido para eliminar la amenaza de Hamas. Eso es una señal sumamente potente. Entonces, obviamente que este gabinete de emergencia y de unión nacional, las opciones que se vayan adoptando, las decisiones que se vayan adoptando, van a tener prácticamente el apoyo mayoritario de la población de Israel, sin duda. Y eso obviamente que le da al Poder Ejecutivo libertad de acción para poder eh, llegar a este estado final deseado que te contaba Sí, sí. anteriormente lo antes posible. Así que eso es una señal de unión. Benny Gantz, que es el líder de la oposición que ahora según el gobierno, decía que acá hay tiempos para la paz y hay tiempos para la guerra. Hoy es un tiempo de guerra. El mensaje ahí es medianamente claro. Medianamente claro. ¿Te fijas Sí, tú? no, sin lugar digamos, Ronald, ¿qué sentido tiene, digamos, en tu interpretación, el envío del portaaviones Gerald Ford, el portaaviones más moderno que tiene Estados Unidos, tiene una tecnología más grande? O sea, digamos, primero quizás explicar qué significa desplegar un portaaviones, porque no es mandar un bote solo para allá. O sea, No. Es no, un ¿qué grupo, significa desplegar eso? es un grupo de batalla, está el Gerald Ford, uno de los más modernos de la clase, con sus respectivas escoltas. Mm. Básicamente hay destructores de la clase Ticonderoga y destructores de la clase Arleigh Burke, ¿ya? Que van acompañando, obviamente, con todo lo que es el dispositivo y logístico que también los va apoyando. Bueno, perdón, cuando tú hablas, perdón, claro, que mucha gente no, o sea, tú te mueves con todo el léxico respectivo, ¿qué significa, digamos, buque de clase no sé cuánto y clase no sé qué? El Ticonderoga es básicamente un destructor de defensa antiaérea. Ok, Tiene misiles de gran alcance, incluso tienen capacidad de poder derribar satélites ya. con sus sistemas de armas. Y los Arleigh Burke son un poquito más pequeños, que también tienen capacidad de defensa antiaérea y también tienen capacidad de defensa antisubmarina. Entonces, normalmente cuando se despliega este grupo de batalla, Strike Group, normalmente este portaaviones va acompañado de esta escolta, que le brindan protección antiaérea y protección antisubmarina. ¿Ah? Eso es lo que normalmente dice. Ahora, este grupo de batalla estaba en el Mediterráneo. Por lo tanto, lo que hace el conductor político es acercar esta capacidad militar a esta zona de conflicto. ¿Ya? Eh, ¿Cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje yo creo que el destinatario es Irán, de todas O maneras, sea, ¿eso sería disuasión, por ejemplo? por supuesto. Eso, o sea, es Ya. un acto pasivo para disuadir, sobre todo a Irán, de que vaya a querer escalar eh, esta acción que produjo Hamas. Hay que olvidar que Irán tiene relación directa con Hezbollah, que es el grupo que está en el norte, en el Líbano, y también ha apoyado tanto en capacidades militares como con finanzas, con recursos financieros, a Hamas. Entonces, Irán más Siria, que son enemigos declarados de Israel, podrían sentirse de alguna manera incentivados a Mm. querer escalar y básicamente todos sabemos que los objetivos de estos grupos terroristas más estos dos estados es la destrucción del Estado de Israel. Entonces, obviamente que Estados Unidos con eso está dando una señal de apoyo irrestricto a Israel con respecto a lo que está pasando ahora y obviamente desplegándose y preparándose en caso que sea necesario tomar alguna acción. Sí. O sea, es importante, porque como sepan ustedes, nosotros, como ustedes bien saben, grabamos los días jueves, estamos en el sexto día desde la operación realizada por Hamas sobre Israel. Por lo tanto, este programa se va a ver el fin de semana, así que es probable que entre jueves y domingo hayan otras novedades.
digamos, pero Mm, con esto lo queremos dar en contexto. Ahora, siendo una guerra irregular, digamos, digamos que está focalizada en grupos terroristas, ya sabemos que desde Líbano, como tú bien decías, Hezbollah está haciendo también operaciones atacando al ejército israelí, digamos, eso está sí. hablando en el norte de Israel, digamos, y Siria por lo menos hay dos grupos que están haciendo lo mismo. ¿Cuáles son las condiciones para que esto finalmente pueda llevar a Siria o Irán a entrometerse más o tener mayor presencia ya explícita en este conflicto? ¿Cuál serían los elementos que tú destacarías para poder mirar eso? Es complicado hacer estas predicciones, ¿ah? No, no, Eh, no, pero yo digo digamos, los factores, ¿qué factores habría que mirar? yo creo que aquí, primero que nada, hay que ver cómo se está desarrollando la comunicación entre Siria e Irán. Yo sé que ayer, por ejemplo, los dos presidentes hablaron por teléfono para coordinarse. Eh, Siria está muy debilitada actualmente por su conflicto interno. Irán ha desarrollado capacidades bastante importantes en lo que es la parte militar. Hay que acordarse que también tiene un programa nuclear de armas nucleares que también está en desarrollo. Por lo tanto, yo no creo que tanto Irán como Siria quieran ahora escalar. Es difícil. No absolutamente improbable, pero yo creo que es difícil de que vayan a querer escalar el conflicto a algo ya que se transforme en algo convencional. ¿Ya? Obviamente que ya las capacidades militares de Israel, más las capacidades que se están viendo que va a venir, que viene de Estados Unidos y probablemente quizás puedan venir de otras alianzas, le va a presentar un desafío tremendamente difícil de poder de alguna manera vencer. Así que yo creo que eso es bastante improbable que exista. Yo creo que esto se va a mantener en lo regular. Ayer, por ejemplo, habían tres incidentes que estaban ocurriendo en las fronteras de Israel. Ellos se centraban en el Líbano, en Siria y en el paso de Rafah. Esos eran los tres lugares donde habían existido incidentes en la frontera. Sí, el Así que paso yo de creo que Rafah que esto está con hay Egipto, ¿no? de probar ahí un poquito los nervios de cada uno de los contrincantes. ¿Ah? Eh, Ahora, por eso te digo, yo creo que es difícil de que esto vaya a escalar en forma tan desmedida. Se va a mantener en este momento en el tema irregular. El gran problema que va a suceder ahora es con la gente que está en casa. Son 2,5 millones de palestinos, Sí. población civil. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo se va? Obviamente que el Estado de Israel, que es un Estado que es miembro de la comunidad internacional, que es parte de las Naciones Unidas, tiene los estándares tremendamente mucho más estrictos en cuanto a el respeto por estos civiles, el de evitar de daños colaterales, que las reacciones que tenga el Estado de Israel sean controladas y no desmedidas. Eso no lo tienen los rivales, ni Hezbollah ni Hamas. Por lo tanto, ellos tienen mucho más libertad de acción para moverse. Entonces, yo creo que ahí hay un problema sumamente importante que es qué va a pasar con los palestinos que están viviendo en todo momento en Gaza. ¿Cómo Sí, se, pues, además, va, ¿Cómo se va a poder resolver ese problema? sí, además que claro, no todos los palestinos que viven en Gaza están de acuerdo con Hamas, ¿no es cierto? O sea, Claro, por supuesto. Obviamente que Hamas tiene una influencia tremenda sobre toda la población. O sea, ellos han, como es un grupo de características religiosas, han desarrollado todo una capacidad de bienestar, de apoyo a la población y ha creado muchos clientes. Entonces la gente se siente de alguna manera beneficiada y protegida por este grupo. Y a su vez está esta parte de su brazo armado que tiene alguna capacidad militar, que lo vimos presente, pero acá no hay que olvidar de que la capacidad militar de Hezbollah es mucho mayor, o sea, si se llega a meter Hezbollah, ya estamos hablando de otro conflicto, digamos, de otras proporciones. Tienen capacidades de misiles antiblindaje, incluso en la guerra del 2006 en el Líbano, fueron capaces de dañar un buque de la Armada de Israel con misiles antisuperficie. Entonces, como te digo, el Hezbollah trata de aprovechar esto para poder sacar algún tipo de provecho político-militar
eh, es súper peligroso, porque ahí ya esto escalaría a un nivel un poquito más complejo. ¿Mm? Ya, digamos, lo cual, si eso sucediese, digamos, en esa hipótesis, finalmente estaría demostrando que la capacidad disuasiva de Estados Unidos no sería creíble para ellos, digamos, en términos de en la práctica. Es que ahí está el problema, porque cuando tú ves estos grupos, algunas veces es muy difícil disuadirlos. O sea, cuando tú tienes grupos que son de características como esta, terroristas religiosos, donde los mártires se van al cielo y se les entregan 70 vírgenes y ellos mueren felices por la causa, es sumamente difícil poder disuadir. Y son un número bastante importante de guerreros yihadistas, tanto de Hamas como de Hezbollah. Entonces, por eso ahí la disuasión es bien compleja. Yo creo que ahí eh, la acción indirecta es la que finalmente va a tener que resolver el problema. Es muy difícil poder disuadir a estos grupos. La disuasión yo creo que uno la vemos más en este momento cuando hay un Estado-nación, que tiene sus objetivos, tiene sus intereses, como por ejemplo Siria e Irán, como conversábamos. O sea, Sí. ellos tienen una ruta o tienen un desarrollo, tienen sus intereses y sus objetivos que los quieren alcanzar, es una forma más convencional. Pero con estos grupos radicales es bastante difícil poder disuadirlos y básicamente por eso la estrategia de Israel dice oye, que hay que eliminar la capacidad militar de Hamas, eliminar la capacidad de gobernar la Franja de Gaza de Hamas. Súper concreto. Sí, ¿Mm? digamos, Ronald, tú, digamos, conoces cómo son las tomas de decisiones, digamos, a nivel superior, a nivel político-estratégico. Cuando hablamos de nivel político-estratégico es donde se juntan la estructura del Estado que toma decisiones políticas con la capacidad técnica, profesional, militar. Digamos, ese sería el nivel político-estratégico. ¿Ya? Claro. Ahora, digamos, dentro de eso, digamos, qué sé yo, ¿qué significa una guerra urbana? Porque una guerra urbana, o sea, digamos, en términos de ingresar a Gaza, donde jamás tiene túneles de 20 metros de profundidad, donde, digamos, donde los radares no llegan, o sea, finalmente, o sea, tú puedes tener mejor satélite, pero Sí. si tienes una capa, no sé, de concreto o de acero, no todos los satélites tienen la capacidad de poder saber qué cosa está pasando abajo, Bueno, eso pasó en Vietnam. ¿ya? Mira tú, ¿ya? Pasó eso. O sea que muchos de los problemas que tuvo el ejército norteamericano o las Fuerzas Armadas norteamericanas era poder efectivamente llegar sobre la fuerza de Vietnam del Norte y con esta estructura de túneles y de comunicaciones y de apoyo logístico que tenían, fue muy difícil poder, como se llama, actuar directamente sobre ellos. Acá va a ser súper complicado, muy difícil, va a ser largo. Israel sabe que esto va a ser sostenido y largo, y van a ir actuando a poco. Pero como digo, la primera prioridad va a ser primero ver el tema de los rehenes, resolver el tema de los rehenes. Y después van a ir poco a poco minando esta capacidad hasta llegar al estado finalizado que están buscando. Pero va a costar muchas bajas por lado y lado. Es tremendamente dificultoso las operaciones en este tipo de ambiente operacional. Está el problema de los daños colaterales que van a haber, eso seguro. Hay que tratar de minimizarlo para también ganar la guerra de la narrativa. O sea, no puede esta cuestión tener un costo demasiado alto porque si no, en este momento el apoyo que tiene Israel, y yo creo que es un apoyo bastante general en el mundo, puede ser perdido. Y eso obviamente que va a minar el frente interno y esta voluntad que tiene Israel de poder eliminar jamás, eh, quizás no se pueda cumplir. Por lo tanto, es sumamente difícil, pero yo creo, y conociendo a cómo actúan las fuerzas de defensa de Israel, lo van a hacer, lo van a lograr, pero va a ser sostenido en el tiempo y va a tener muchas bajas, ¿cómo se llama? Muchas complicaciones. Sí. Desde el punto de vista de análisis, básicamente, ¿qué rol juegan las potencias? Porque finalmente tenemos ahí a una China que cooperó para las relaciones, pues, se establecieron relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán. Tenemos una Sí, Rusia que tiene digamos, una base naval, incluso con intenciones de ampliar su presencia en Siria. Ya, digamos, tenemos una India que habla muy poco, pero también tiene interés en toda esa zona. ¿Ya? Digamos, desde el punto de vista del análisis, digamos, ¿cómo se ve este juego de las potencias?
Yo creo que van a hacer todos un esfuerzo para que esto no escale más allá de lo que se quiera. Yo creo que va a haber desde el punto de vista diplomático, bueno, ya el secretario Blinken está en Israel y va a hablar con la autoridad palestina y va a hablar con el Estado de Israel. O sea, hay en este momento tratativas para que esto se realice de la mejor forma posible, una forma aceptable para la comunidad internacional. Eh, el actor principal acá va a ser Estados Unidos. Circunstancialmente, quizás China trate de aparecer ahí, obviamente, como un contendor de lo que es el poder hegemónico que tiene Estados Unidos en la actualidad. Eh, no veo a otros países que tengan una capacidad real de poder influir seriamente y decisivamente en este conflicto, más que Estados Unidos, obviamente, y creo que también en alguna parte de la comunidad europea. China marginalmente, y lo mismo que India. Así que yo creo que el esfuerzo aquí va a ser netamente diplomático, diplomático para lograr eh, resolver el problema palestino. Acá también hay que ver de que efectivamente aquí existe el concepto de la mejoramiento, de la normalización que se le llama, las relaciones entre el Estado de Israel y los países árabes. Ya con algunos se están anormalizados. Ahora estaba, obviamente, que Arabia Saudita muy cerca de llegar a un acuerdo de normalización de relaciones con Israel, y eso sería un golpe bastante importante, y de alguna manera eso también ha preocupado a Irán y a Siria, que no quieren esta normalización y que quieren todavía tiene esta visión antigua, digamos, de eliminar el Estado de Israel. Y obviamente que el gran problema que se ha presentado acá, y dicen algunos de que este ataque, que de alguna manera se cree que un apoyo de Irán está destinado finalmente a relevar el problema palestino, que de alguna manera esta normalización de relaciones se había escondido un poco, se había administrado más que resuelto. Entonces ahí también está este tema de cómo efectivamente estos mismos países árabes van a enfrentar este problema. Yo creo que uno de los efectos que se va a producir es el relevamiento nuevamente, el mostrar nuevamente el problema de Palestina. O sea, No, no, efectivamente, estos 2,5 millones de habitantes viviendo en este cuadrado de 20 y tantas millas por 5 millas, es sumamente complejo y casi inhumano. Entonces, de alguna manera hay que ver ese problema. Hay que ver ese problema. Mm. no, no, sin duda, y eso también significa tener presente de que hoy día la única fuerza de un militar de un país que puede estar en tres frentes a la vez, porque finalmente tiene, como hoy día Estados Unidos tiene un despliegue disuasivo en el Mediterráneo, tiene un despliegue disuasivo en el Océano Pacífico, qué sé yo, hacia Asia, claro, y todo lo que significa con la OTAN en Ucrania, digamos, por lo menos. No, desde este momento las fuerzas también extendidas, ¿eh? Sí, pues. Extendida. Entonces eso también es sumamente complejo de poder realizar un buen mando y control. Ujú. Y aquí de repente existen los problemas de los malos entendidos. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha fineza en cada movimiento, en cada cosa que se dice. Sí. Mm. Está previsible que como Academia Nacional se tome contacto con otra academia de Estados Unidos, los países de acá, porque creo que todos estábamos mirando el conflicto desde acá. ¿Hay alguna suerte de coordinación, intencionalidad de poder mirar el conflicto, ver cómo nos afecta? Nosotros somos miembros de la ACNA, que es una asociación de academias de la defensa de Latinoamérica, de Iberoamérica. Entonces de ahí tenemos bastante constante, tenemos reuniones bastante regulares, eh, y se organizan seminarios y se va analizando. Sin duda que, aunque esto ya es muy reciente todavía, vamos a tener efectivamente rondas de análisis de qué es lo que está pasando. Asimismo, tenemos también convenios con otras universidades extranjeras y también con centros de estudios norteamericanos, eh, con el Colegio Interamericano de Defensa. O sea, tenemos instancias internacionales en que estoy casi 100% seguro de que vamos a realizar este tipo de análisis para sacar las mejores conclusiones posibles y ver efectivamente cómo estas situaciones se pueden prevenir, se pueden prever. Yo creo que las enseñanzas con respecto a lo que es inteligencia van a ser bastante interesantes de examinar. ¿Qué pasó? Sí.
Acordarse que, bueno, se cumplieron 50 años el día de este ataque, de la guerra de Yom Yom, Kippur. que también hubo un tema con la inteligencia, y eso fue un trauma muy grande, que la gente realmente, yo creo que cuando uno vive en Israel lo puede comprender. O sea, el ataque del 73 causó un impacto muy grande en la población de Israel, muy grande, porque incluso estuvo en peligro la supervivencia del Estado. Así es. Así que eso fue sumamente complejo. Y ahora está pasando algo en menor escala, obviamente. O sea, es terrible, es complejo, es barbárico, podríamos decir, pero en estos momentos, en forma inmediata, no está en peligro la supervivencia del Estado de Israel, pero el impacto psicológico de que esta guerra haya sido llevada a civiles de la forma que fue llevada, a las casas de estos kibbutz, es un impacto psicológico muy importante. Por lo tanto, yo creo que este análisis de este fallo, eventual fallo, eh, va a entregar, yo creo que datos muy interesantes que es necesario examinar. Sí, Yo creo que no, sí. va a ser más en el área de inteligencia las lecciones observadas que en la parte militar, de operaciones militares. Sí. ¿Mm? No, eso es efectivo. Para usted que nos ve, debe saber que estamos en Israel, hay varios servicios de inteligencia. El Mm, Mossad, el que está preocupado de inteligencia externa. Ah, hay correcto. otro organismo de inteligencia interna, que sé yo, que es más Invent, criminal, tipo FBI, que sé yo, invent. ya, y Y exactamente, y está Amán, Amal, que es la inteligencia militar. de inteligencia militar. Entonces, al menos esos tres, porque después se suman una serie de otros, como subsistemas que cooperan a todo ello. Exacto. Y ahí es importante también, o sea, quizás para nosotros nos va a servir para ir generando un poco más de conocimiento de cómo funciona la inteligencia, ¿ah? Porque todo el mundo Inteligencia que llama la inteligencia estratégica. exactamente, ¿Cuáles son efectivamente, cómo tú desarrollas este sistema de inteligencia estratégica que te pueda entregar las alarmas, las advertencias necesarias que algo está ocurriendo? Y por el otro lado, que tú lo dijiste al principio de esta entrevista, el tema de que no solamente la inteligencia tiene que presentar información concreta, clara, sino que también tiene que ser capaz de persuadir ¿sí? para que le crean. Porque muchas veces se le echan la culpa a la inteligencia, pero lo que ocurre realmente es que el líder o el conductor político no hace caso o no hace uso de esa información oportunamente. Exactamente, ¿no? Y ahí es necesario conocer el Estado para saber cómo se genera la información y de qué manera se van verificando para que el conductor político, sea el jefe de Estado, jefe de gobierno, a quien le corresponde, el ministro de Defensa, ministra de Defensa, tenga las opciones sobre la mesa, digamos, porque todo eso finalmente se suma a un objetivo estratégico del Estado. Entonces, el Exactamente, tema es, claro, ¿cuál es la decisión más óptima con toda esa información disponible? Y por eso la inteligencia es tan importante. Entonces, exactamente. sí. Digamos, Ronald, ya terminando, nos queda un poco minuto, ¿cómo se visualiza el tema de un grupo terrorista? Porque, digamos, significa esto el resurgimiento del terrorismo, porque, digamos, a ver, en África hay más de 140 grupos terroristas, digamos, reconocidos por Naciones Unidas, ni siquiera, digamos, información de prensa, esto es, digamos, reconocimiento de Naciones Unidas. Eh, Jamás aparece, y de repente aparece incluso hasta los talibanes apoyándolo. Digamos, cosas Mm. que no tienen muchas veces mucha conexión. Digamos, en la zona de Cachemira, que es una zona hoy día, yo diría, caliente, sería como que se llama, donde está Pakistán, donde está En China, India. donde está Mm. India, sí, hay por lo menos tres centros de entrenamiento de ISIS. Que si yo y se pensaba que ISIS estaba de capa caída, pero aparece por otro lado informaciones de que está en plena vigencia, y aparece lo de Hamas. ¿Significa esto que vamos a tener una segunda guerra contra el terrorismo, en tu opinión, o no es para tanto? Yo creo que esa guerra contra el terrorismo ha seguido, ¿ah? Ya, ok. Lo que pasa es que disminuyó su nivel de actividad, Ujú. en algún sentido, pero yo creo que en general todos los países están preocupados de efectivamente no puedan de nuevo ocurrir los atentados que vimos en la década pasada. Eso se sigue haciendo, se sigue monitoreando, se sigue siguiendo, así que en ese sentido la actividad no ha cesado. Lo que pasa es que obviamente los problemas se han complicado más en el Pacífico, en China, en Ucrania con Rusia y ahora en Israel. Y obviamente que eso de alguna manera ha desviado la atención hacia esos lugares, pero lo otro se continúa. O sea, jamás, nunca ha dejado de existir. Hezbollah
nunca ha dejado de existir. ISIS está un poquito alicaído, pero nadie puede decir que se pueda recuperar nuevamente y partir nuevamente en actividades. Así que eso va a depender, yo creo, básicamente de que eh, se le dediquen las capacidades y los recursos necesarios para mantener este terrorismo global a raya y contenido. Yo creo que eso sigue y aunque tengamos los problemas, entre comillas, convencionales que están apareciendo nuevamente, yo creo que no hay que quitarle la atención y los países en general siguen, obviamente, que atentos a esto. Obviamente que la salida de Estados Unidos y de las fuerzas multinacionales de Afganistán de alguna manera le dio espacio a los talibanes para que se puedan rearticular. Pero yo estoy seguro que están siendo monitoreados, de todas maneras. Sí, sí. O sea, de hecho, digamos, un embajador en misión especial hace unas semanas fue a la zona justamente a monitorear en concreto todo eso, digamos, así que Exacto. ahí, entonces yo creo que eso, digamos, creo que está despertando varias alertas, o sea, hay varios escenarios, como se dice hoy día, entre todos los escenarios multidominio, como que, que se tienen que enfrentar, como, y la multicrisis o policrisis. Y la lección para nosotros, yo creo que una de las grandes lecciones que tenemos nosotros que estamos de alguna manera lejos de todas estas actividades que están sucediendo, la cooperación internacional. Entonces tenemos que tener sistemas que efectivamente, porque solo ningún país en el mundo puede enfrentar todos estos desafíos que estamos viendo. Por lo tanto, tenemos que tener una estructura colectiva que de alguna manera nos podamos proteger mutuamente ante estas amenazas. Eso es fundamental. Y sobre todo en este mundo que es cada día más complejo, nos pasamos de lo convencional a lo no convencional, ahora pasamos a lo nuclear y de nuevo volvimos a lo no convencional sí, y todavía manteniendo los problemas convencionales. ¿Te fijas tú? Entonces todo esto se va mezclando y lo que es más complejo es que se va haciendo en forma simultánea. Entonces eso es Exactamente. muy, muy, muy grande Sí, para la de todo, así, todos tenemos que comprometernos en algo, aunque estemos lejos, porque nos puede afectar. bueno, yo creo que el director de la NEPE, precisamente Roland McIntyre, nos ha dado, yo creo que no solamente digamos, el foco donde hay que posicionarse para poder enfrentar lo que es el futuro, sino que también digamos, nos ha dado muchos elementos para poder tratar de entender, sin la pasión de estar ahí involucrado, sino que tratar de entender cuáles son los factores que inciden digamos, en el análisis de todo esto. Esto es una parte solamente de lo que se puede hacer, porque cada una de las cosas que hemos señalado lleva para muchas horas digamos, de Vamos a estar construcción. a esto, Guillermo. Exactamente. Así que, Ronald, te quiero agradecer sinceramente la Oh, muchas gentileza, gracias. digamos, de habernos recibido. Espero que no sea la última oportunidad y a tu disposición en lo que la academia necesite y tú como director requieras como apoyo para poder proyectar, porque créanme que la academia es prácticamente una universidad de las Fuerzas Armadas. Digamos, ellos han sometido también los procesos de acreditación, que es otro desafío académico dentro de la NEPE. Ya, Bueno, pero claro, pero eso, todo eso coopera a entender de que las cosas no se pueden mirar con un solo prisma, ¿ya? Y el prisma de la seguridad y la defensa es fundamental. Así que, Ronald, nuevamente muchas gracias y bueno, que estén muy bien. muchas gracias, Guillermo. Suerte y obviamente que invitado acá a la academia para conversar de todos estos temas que yo creo que van a durar harto tiempo. Así es, y es donde como país requerimos prepararnos, porque nosotros somos un peón dentro del mundo. ¿Ah? Pero como usted sabe, los peones, digamos, es que el mundo no existe sin peones. Exactamente. Entonces, así que, muy, muy bien. Un gran abrazo y que esté muy bien, Ronald. Muchas Muchas gracias. gracias. Adiós. Ya, adiós. Y a usted que nos sigue semana a semana, le agradecemos su sintonía. Somos 6 años que estamos en el aire con las cartas sobre la mesa y colocando la perspectiva en los análisis, en el diálogo, la necesidad de poder entender el entorno. Así que lo que hemos conversado con el director de la NEPE, para que usted lo converse con sus amigos, sus amistades, sus familiares, porque es importante conversar, tener esta perspectiva para luego, ¿no es cierto?, digamos, colocarle el sello que cada uno de nosotros tiene. ¿Pero qué? Porque el diálogo lo que hace es fortalecer la democracia. Y lo que le interesa a usted, a nosotros, es que nuestra democracia sea sólida, sea fuerte y mire a futuro. Por eso le dejamos toda esta reflexión. Así que nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.